En un valle remoto, donde los bosques susurraban secretos al viento y los ríos entonaban melodías antiguas, se erguía un pequeño pueblo de casas de madera y techos de paja. Sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza, compartiendo lo que tenían y cuidándose unos a otros como una gran familia. Pero había una excepción, Clara. Clara era una tejedora excepcional. Sus tapices no solo eran hermosos, sino que parecían contener la esencia misma de la vida. Paisajes que vibraban con luz propia, figuras que casi respiraban, colores que evocaban emociones profundas. Muchos en el pueblo la admiraban por su talento, pero nadie podía decir que la conociera realmente. Su corazón parecía tan impenetrable como la niebla que a veces cubría el valle. Clara vivía sola en una cabaña al borde del bosque, y siempre mantenía la puerta cerrada. Se decía que su habilidad para tejer era un don, pero también una maldición. Nadie recordaba la última vez que había vendido uno de sus tapices. Tampoco los mostraba a nadie. Era como si temiera que, al compartirlos, algo de ella se desvaneciera. Tal vez, en su mente, cada hilo era un fragmento de su ser, y entregar una obra significaba perder parte de sí misma. Los vecinos intentaban acercarse a ella de muchas formas. Un día, al verla luchando por cargar leña bajo la lluvia, un joven intentó ayudarla, pero ella lo rechazó con un gesto seco. Cuando estuvo enferma, una anciana le llevó pan recién horneado y un poco de caldo caliente, pero Clara solo le agradeció con una fría inclinación de cabeza antes de cerrar la puerta. Los niños del pueblo, maravillados por sus manos hábiles, le pedían que les enseñara a tejer, pero ella siempre respondía con un simple, no necesito a nadie. Cada uno debe arreglársela solo en esta vida. Con el tiempo, la gente dejó de intentarlo. Una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo los pies y el aire olía a madera quemada, Clara trabajaba en su telar con la concentración de siempre, pero un dolor agudo en su espalda la sorprendió, dejándola inmóvil. Intentó levantarse, pero el dolor era insoportable. Nunca antes había sentido algo así. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró hacia la ventana, esperando ver a alguien que pudiera ayudarla, pero el camino estaba desierto. La soledad, que siempre había considerado su aliada, ahora se volvía su enemiga. Las horas pasaron y la luz del día comenzó a desvanecerse. Afuera, en la distancia, escuchó risas. Eran los niños del pueblo, jugando cerca de su casa. Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarse hasta la puerta y llamar, pero su voz, débil y temblorosa, apenas se oyó sobre el viento. Intentó una vez más, con más fuerza. Uno de los niños se giró, la miró y, al verla tan vulnerable, dudó. Pero recordó todas las veces que Clara los había alejado con su mirada fría y sus palabras cortantes, y decidió seguir jugando. Pronto, todos se alejaron, dejándola sola en la penumbra. Esa noche, Clara sintió por primera vez el peso de su soledad. No era la soledad elegida, aquella que le permitía tejer en paz, sino una soledad vacía, cruel, que le devolvía el reflejo de su propia indiferencia. Recordó cada gesto de bondad que había rechazado, cada oportunidad de conectar con los demás que había desperdiciado. Y entonces, como si un velo se rasgara, entendió la verdad que había ignorado durante tanto tiempo: la vida es un espejo, y lo que das, tarde o temprano, regresa a ti. Al amanecer, cuando el humo de las chimeneas comenzaba a elevarse sobre el pueblo, uno de los vecinos notó que de la casa de Clara no salía humo. Preocupado, decidió visitarla. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Al asomarse por la ventana, la vio en el suelo, pálida y débil. Sin dudarlo, corrió a buscar ayuda. Pronto, varios vecinos llegaron con mantas, agua y medicinas. Llamaron al médico, quien le administró cuidados y les dijo que necesitaría reposo. Durante días, la gente del pueblo se turnó para cuidarla. Cuando Clara finalmente pudo hablar, con los ojos llenos de lágrimas, les pidió perdón, por su frialdad, por su orgullo, por haberlos rechazado cuando solo querían ayudar. Y lo más sorprendente fue que nadie la juzgó. Al contrario, todos la consolaron, le aseguraron que estaban allí porque la consideraban parte del pueblo, aunque ella no lo hubiera visto antes. Desde aquel día, Clara cambió, no de inmediato, pero poco a poco. Comenzó a abrir las puertas de su casa, al principio, con timidez, mostrando solo algunos de sus tapices. Luego, enseñando a los niños a tejer. Con el tiempo, sus creaciones dejaron de ser solo suyas.
regalos para los ancianos, mantas para los bebés recién nacidos, tapices que decoraban la plaza del pueblo. Sus obras, antes encerradas en la penumbra de su cabaña, ahora eran parte del pueblo mismo. Los colores de sus tapices cambiaron. Antes oscuros y enigmáticos, ahora estaban llenos de vida, con patrones que contaban historias de amor, de amistad, de comunidad. Y Clara, la mujer que un día creyó que debía enfrentar la vida sola, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en lo que se guarda, sino en lo que se comparte, que las paredes que construimos para protegernos pueden convertirse en prisiones, que la felicidad no es un tesoro oculto, sino un hilo que se teje entre todos. Y así, con cada tapiz que salía de sus manos, Clara dejó un legado que no solo hablaba de su talento, sino de su transformación. En el ocaso de su vida, encontró una felicidad que nunca había imaginado, tejida con los hilos de la bondad y la conexión humana.